Entonces espérenme. Bueno, entonces lo que les está diciendo es que cojo la opción de ángulo que está en la barra. Yo si le doy clic derecho, puedo... Bueno, voy a tener unas herramientas que ahorita se las muestro. Entonces, si yo coloco allí, yo puedo irme, por ejemplo, desde el punto de la, o sea, el punto de la mitad va a ser el punto de referencia en relación con una articulación. Y lo que vamos a medir aquí es un ángulo de flexión de rodilla. ¿Listo? Entonces aquí tengo mire, yo ubico el punto y este punto me toma como referencia una línea hacia la cadera y una línea hacia el tobillo, y lo que me está midiendo aquí son los grados de flexión de la rodilla. Ahí los pueden ver. Sí, profe. Listo. Sí, ahí. Entonces, esa es una de las herramientas que nosotros debemos de utilizar para señalar los ángulos. Entonces, con eso, ¿qué quiero decir? Nosotros habíamos hablado la semana pasada que esto es un ángulo que se llama ángulo intersegmental. Entonces, voy a dejar de compartir aquí un momento. Paso aquí a la pizarra. Entonces, nosotros aquí tenemos, este sería un pie, este sería la pierna, este sería el muslo. Aquí tengo otra pierna, otro muslo, perdón, la pierna. Aquí tengo el pie, aquí tengo el tronco, aquí tengo un brazo, coloquemos aquí la mano, aquí, y aquí pues tendría la cabeza. Cuando yo hablo de medir un ángulo intersegmental, yo lo que estoy hablando es de la ubicación de dos segmentos. Por ejemplo, si voy a tomar la rodilla está entre el segmento muslo y el segmento pierna. Entonces, la rodilla por su configuración anatómica, ¿qué movimientos me permite hacer a mí? Flexión, extensión. La rodilla me permite hacer flexión y me disminuye los grados de flexión hasta llegar a 0 grados de flexión, que de allí en adelante comenzaría la extensión. Entonces, si yo necesito medir la flexión de la rodilla, entonces yo voy a trazar una línea aquí, tomo como punto de referencia la misma, trazo otra línea aquí y el ángulo que se forma entre los dos, en este caso es un ángulo de flexión. ¿Listo? Entonces yo voy a tomar en Quinovea, tengo la posibilidad de ubicar el puntico, el punto es sobre la articulación y de allí lo proyecto hacia la parte superior y hacia la parte inferior para medir el ángulo de flexión. Ahora, puedo utilizar otra herramienta, bueno, no tanto otra herramienta, otra forma de calcular los ángulos que se llama el ángulo segmental. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Por ejemplo, tengo la misma imagen, voy a proyectar aquí una línea imaginaria, esta línea, y voy a medir, por ejemplo, qué grado de flexión tiene la cadera en relación con la vertical. Entonces coloquemos otra línea. Te voy a medir aquí.
proyecto, perdón, proyecto la línea de esta forma y lo que voy a hacer es medir qué ángulo tengo aquí o si quiero complementarlo, qué ángulo tengo acá. Igual los dos ángulos me van a dar 180, o sea, yo puedo medir este ángulo aquí y puedo medir este otro ángulo aquí y si sumo los dos me van a dar 180. Entonces esto me daría un ángulo de flexión de, por ejemplo, la cadera, si la estuviera mirando allí. O porque yo no puedo hablar de flexión del muslo porque estaría siendo inexacto. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de hacer en el ejercicio es calcular lo que llamamos ángulos segmentales y vamos a calcular ángulos intersegmentales. Pregunta, ¿este concepto de ángulos segmentales y ángulos intersegmentales en relación con lo que les he indicado, les es claro? Profe, segmental es como a un solo segmento, intersegmental involucra a dos segmentos o más. Exactamente, solamente dos segmentos. Yo puedo trazar otra línea, voy a hacerlo aquí, tomando como punto de partida este. Entonces, yo puedo ver un ángulo que tiene el muslo en relación con la vertical, que sería la línea azul, pero también puedo ver el ángulo que se me está formando entre el muslo y esta horizontal. O sea que en los ángulos segmentales yo voy a tomar como referencia una vertical y una horizontal. Como en un plano cartesiano sería. Exactamente. Y cuando yo hablo de un ángulo intersegmental, pues básicamente lo que estoy midiendo es una articulación que está siendo influenciada por un segmento que está en la parte superior y un segmento que está en la parte inferior. Esa parte allí les queda clara. Sí. Profe, ¿hay que hacer una o los dos? No, se deben de hacer los dos. Profe, ahorita que termines como de explicar lo que estás haciendo, ¿nos puedes dar un momentico para mostrarte cómo los ángulos, a ver si los estamos... Bueno, entonces recordad que nosotros, bueno, ustedes tienen que definir ángulo primero. ¿Qué segmentos? Coloquemos el otro color. ¿Qué segmentos van a estudiar? ¿Sí recuerdan eso? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacerlo así organizadito. Lo primero que Profe, tienen que cierto hacer que usted, solamente, profe, perdón, cierto que solamente vamos a trabajar es el sistema de CC14, ¿sí o no? sí, sí, no más. Si no, vamos a trabajar más. Ahora, si vos consideras que tenés necesidad de meter el de 16 o el de 18, dale. ¿Solo Ok, el de profe. 14, profe? Solamente el de 14, pero si vos consideras que por efectos de la complejidad de tu movimiento necesitas hacer, por ejemplo, el de 16 o el de 18, lo puedes hacer. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir las fases del movimiento. ¿Eso ya lo tienen? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, ya lo... Luego de las fases de movimiento, vas a definir los segmentos a estudiar. Profe, usted ha dicho que la descripción. Sí, o sea, cuando hablo de la fase, usted hace la descripción de las fases, sino que aquí es como para ubicarlos de manera global.
Los segmentos, o sea, cuando hablamos de fases de movimiento, pues vos decís, voy a hacer un lanzamiento de jabalina, entonces el lanzamiento de la jabalina incluye estos movimientos, listo, ya. Las fases que tiene el movimiento son estas y estas. Entonces, cada fase la vas a describir. La fase uno comprende coger la jabalina, hacer movimientos circulares con ella, apoyarla en el piso. No estoy hablando aquí cosas locas. Listo. La segunda fase es llevar el hombro en extensión, cogiendo la jabalina con la mano dominante. Bueno, eso. Luego hacer una, una carrera, acercar la jabalina al borde lateral de la cara. Bueno, listo. Luego tomar impulso, llegar hasta el punto. Bueno, o sea, esa serie de cosas ustedes ya las tienen que tener definidas. Ahora, después de eso, que eso tiene que ver en la descripción, está en las fases y en la descripción de las mismas, vos tenés que definir qué segmento vas a analizar. Yo quiero analizar los miembros inferiores. Perfecto. Entonces, los miembros inferiores, ya vos tenés que decir si vas a trabajar con los dos miembros inferiores o solamente un miembro inferior, tenés que hacer la descripción fase por fase de qué movimientos los miembros inferiores están involucrados en lo que vas a analizar. Entonces vas a decir, no, es que en la primera fase a nivel de rodilla se hace una flexión, a nivel de la rodilla derecha una flexión, a nivel de la rodilla derecha se hace una extensión, a nivel del tobillo tengo tal movimiento y eso lo vas a describir. Porque dependiendo de esa información es que vos vas a luego, a través de Quinovea, vas a analizar los ángulos. Hasta allí, claro, Profe, hasta allí. Dime. profe, por lo menos un ejemplo, pues así como lo hicimos nosotros, ¿no? Mm, De pronto usted mira si están o no. Bueno, nosotros vamos a analizar en mi grupo el saque del arquero con la mano, ¿sí? Ajá, El sí, saque largo con la mano. Entonces, ejemplo, nosotros lo dividimos en tres fases. Entonces, por ejemplo, fase de preparación, cuando el arquero lo toma el balón con la mano y se empieza a perfilar para tomar el impulso, para proyectar el balón. sí. Entonces, lo puse, bueno, moción del hombro. Brazo izquierdo se encuentra en una leve retroversión del hombro y aducción de la escapulotorácica. ¿Cuenta? Sí, claro. Todo eso que estás haciendo tiene que, Ok, profe. sí, todo eso que estás diciendo tiene que ver, todo eso. Listo, sí, porque pues nosotros tenemos así No, no. O sea, entre más nivel de como es. detalle tengan ustedes en la descripción, es mejor. ¿Listo? Listo, profe. Entre más nivel de detalle, porque es que esos pequeños detalles son los que pueden cambiar el tema. Luego de eso, entonces ya tenés los segmentos a estudiar, vos tenés que retomar un ejercicio que nosotros habíamos hecho previamente, que es calcular el porcentaje de masa del sujeto de la persona que realiza A la tabla que hicimos a al inicio, comienzo. ¿cierto, profe? Sí, señor, Ok. eso mismo. Lo del peso de del brazo, la Sí, pierna. calcular Ok, ya. porcentualmente todo eso. ¿Listo? Tenés que calcular eso. Entonces, si la persona mide 1,80 y pesa 100 kilos y el brazo pesa el 20% de su masa corporal, bueno, entonces ¿cuánto pesa el brazo? 20 kilos, ejemplo. Listo. Entonces ya tenés la masa. Cuando ya tenés la masa, nosotros vamos a calcular unas variables. Una de las variables que vamos a calcular es el tiempo. ¿Listo? El tiempo yo lo voy a tomar como punto de referencia en relación con la aplicación. Ejemplo. Entonces, espere, yo dejo de compartir aquí.
y me paso acá. ¿Ven la pantalla? ¿Ven que no vea, chicos? Sí, profe, ahí se ve que no veo. Bueno, entonces yo voy a decir que voy a poner a correr el video. Te voy a decir que la primera fase, me voy a volver acá. Listo. Voy a decir que la primera fase inicia, por ejemplo, ahí. Ahí inicia. Y que la primera fase va desde el momento en que él coge el balón, luego hace un movimiento de posicionamiento, de dribbling. Entonces me puedo ir aquí cuadro a cuadro. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, ahí termina la primera fase. ¿Listo? Te voy a decir, el sistema me va a decir, ah, esta fase se demoró 0.3 segundos. Entonces, la primera fase del movimiento se demoró 0.3 segundos. Eso me lo va a determinar Kinovea con esta herramienta que les estoy diciendo. Esta es una de las formas. La otra forma es activando un cronómetro que se puede activar o desactivar. Es más fácil hacerlo de esta manera porque voy a definir, aquí puedes ver cuadro a cuadro todos los componentes que están presentes en esa fase. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Determinar los tiempos que se te están demorando en las diferentes fases que comprenden el movimiento en general. ¿Hasta allí claro? Sí, profe. ¿Listo? Bueno, como ya tengo el tiempo, O sea, es el tiempo que se demora que tiene esa fase, ¿cierto, profe? exactamente, vos vas a decir el movimiento, por ejemplo, el movimiento que me dieron de saque con mano del arquero. ¿Has calculado cuánto se demora el movimiento a través del video? ¿Cuántos segundos? No, profe, no. Pues la verdad, video nosotros como tal no desarrollamos todavía, sino que, o sea, video como de uno de los del grupo, sino que nos basamos para hacer eso, pues obviamente en un video de ¿Y cuánto puede durar el entrenamiento de porteros. saque? ¿Y Pues cuánto puede durar ese movimiento? ¿Lo han calculado? ¿No lo han visto? eh, por lo menos, profe, pues yo que lo he hecho, en la primera fase fácilmente puede demorar 5 segundos, ¿sí? Porque Ujú. eso es un saque, obviamente, pues la velocidad del saque, el tiempo en el saque depende de, obviamente, la situación de juego y el portero, ¿no? Pero como tal, llevándolo a cabo, por ahí todo el gesto completo, por ahí unos 5 o 6 segundos, Sí, o sea, todo el gesto completo unos 6 más segundos. o menos. Por fase sería, por, por fase sería más o menos 2 segundos. 2 segundos. Y tienen 3 fases. Tenemos 3 fases, sí, señor. Listo. Entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes, cada fase demora 2 segundos. Entonces ya tenemos el tiempo. Ya sabemos, entre la fase 1 se demora 2 segundos. Si yo voy a la fase 2, ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde que inicia el movimiento? Ah, no, si ya desarrollo las 2 fases, pues 4 segundos. Entonces, aquí hay que tener en cuenta algo, chicos. ¿Cómo le quedó? Si yo estoy aquí, entonces yo trazo esta línea. Esa es una línea de tiempo. Y voy a trazar esta otra línea. Es que voy a decir, te voy a decir, esto es fase 1,
Esto es fase 2. Y esto es fase 3. Entonces, en el ejemplo del saque de meta, estoy diciendo que de aquí a acá, esto demora 6 segundos. Y que cada una de estas fases se demora lo mismo, 2 segundos. ¿Listo? Entonces, yo voy a arrancar. ¿En qué segundo? ¿En qué segundo yo arranco? ¿En cero? ¿No? En cero, profe. Yo arranco en el segundo 0. ¿Listo? Entonces, esto es el segundo 0. Entonces, en la medida en que el movimiento se va haciendo, el tiempo va a ir aumentando. Entonces, en la fase 1, yo tengo 2 segundos. En la fase 2, tengo otros 2 segundos. Y en la fase 3, va a tener 3 segundos. Pero también yo sé que va a haber una distancia. ¿Listo? Va a haber una distancia que va a estar recorrida. Para poder ver esa distancia, yo voy aquí a las herramientas. Espérate, es que está esta. Profe, no suena dijo tiempo, dice tiempo. Sí, no, espérate, pero no es tiempo, sino es porque eso tiene algo para convertir las imágenes. Espérate, verás. Ah, ya listo. Vos trazas una línea y vas a decirle, le das clic derecho y aquí tiene la opción de calibrar. ¿Listo? Entonces yo voy a decir, yo tengo que tener claro una medida que está en el video. Entonces yo voy a decir que las medidas yo lo voy a tomar en centímetros. Entonces aquí me dice que yo puedo tener milímetros, centímetros, metros, pulgadas. Vamos a trabajar. Si quieren centímetros en metros, vamos a ponerle en centímetros. Y yo estoy viendo que esa línea mide 50 centímetros. ¿Listo? Entonces cualquier línea que yo vaya a trazar ahorita, él me va a decir la distancia. Voy a hacerlo un poco más larga. Me dice, esta línea mide 76 centímetros. Voy a trazar una línea acá, entonces me está diciendo, esta línea me mide 62 centímetros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo necesito tener una referencia en X y en Y. Dime, Jonathan. Profe, ¿y no sería más fácil, digamos, trabajar con la estatura de la persona? Sí, claro. Sí, yo coloqué la Se línea mide allí. desde el pie hasta la Exactamente. O sea, vos le vas a poner, yo lo coloqué la Eso que dice el linecita. compañero, nosotros, ve, Dime. profe, qué pena, pero igual eso que dice el compañero, también eso no está incluido la vez que tome el trazar esa lineecita, no, que él dice que el trabajar directamente con las medidas del cuerpo. No, sí, lo que pasa es que yo necesito que el sistema me convierta una medida, porque obviamente esa línea que yo tracé allí, esa línea no mide 50 centímetros. Yo le estoy diciendo al sistema, venga, esta línea que yo sé que previamente mide 50 centímetros, la trazo aquí y él me la toma como referencia y luego internamente, como él ya calibró, él ya hace el ajuste. Espérate, yo borro. Ve, profe, Dime. yo tengo una duda ahí. Esa línea verde que ¿Está? está vertical, esa Está. línea, ahí en el video se puede colocar, sí, se puede colocar en cualquier parte o tiene que ser con una medida No, específica no, no, no. o
No, Ok. es una línea de referencia que yo voy a utilizar. Lo que pasa es que aquí dentro del aplicativo, sino que Sí. no quiero es complicar mucho yo coloco un sistema de coordenadas, ¿sí ves? ¿Sí el sistema Sí, de profe. coordenadas? Entonces yo puedo Sí, llegar y señor. moverme. Entonces, desde el sistema de coordenadas que yo me muevo, mira que él ya me ajusta muchas cosas. Entonces, la idea es, yo lo puedo hacer de esta manera, pero pues eso llevaría a que me complique un poco. Tira, la quitamos. Espérate, ¿dónde está la opción del borrador? Es que no me quiere. Esas que usted colocó, esas rojas, ella aparece automáticamente ahí tal cual Sí, centrada, ¿cierto? sí, Ah, ok. ella aparece allí y es una cuadrícula que tiene él. Pero espérate, es que Profe, yo tengo una pregunta rápida ahí. dime. Por ejemplo, digamos, yo abrí Kinovea, monté mis videos y necesité apagar el computador y necesito seguir el trabajo más tarde. ¿Cómo se Él te lo guarda. Bueno, vos ves hace acá, y lo pueda seguir mandando? listo, mira, vos ves aquí en la parte inferior que me dice guardar imagen o guardar una secuencia de imagen. Entonces yo puedo hacer esto, mira. Sí. Aquí le doy guardar. Entonces voy a decirle vista lateral, minuto. Aquí él me lo guarda según el tiempo. Entonces yo le digo guardar. Ujú. Entonces, por ejemplo, yo me salgo. Voy a decirle que sí. Listo, incursar, guardar solo los datos de imágenes clave. Le digo guardar y listo. Debo guardar aquí. Entonces vuelvo aquí, no vea. Profe, ya no se ve la pantalla. No, espérate, que es que yo lo Sí, sí, cerré. sí. Porque yo dejé compartir la pantalla. Espérate, lo vuelvo a abrir. Aquí abrí que no vea, entonces me dice abrir, entonces me dice recientes. Entonces, se me está yendo a quedar mal. O suele pasar, ¿sí? Y le dije guardar y, bueno, aquí está. Listo. Que la está abriendo lo que no era. ¿Sí viste? Ah, Él, ok. él me muestra lo que ya había hecho. Entonces, a partir de allí, yo puedo seguir trabajando. Y esa, lo de las coordenadas, o sea, ya se queda editable o ya quedan ahí ya. No las puedes dejar, sino que pues, estaba buscando es cómo tiene una opción del borrador. Pero, es que él tiene la posibilidad de
quitar la imagen. Bueno, dejo de compartir aquí y vuelvo acá a este lado. Listo. Entonces, si vamos paso a paso para que no se confundan con lo que tienen que hacer. Lo primero, definir esto. Ya lo hicieron. Segundo, los segmentos a estudiar. Tercero, calcular el porcentaje de masa. ¿Y el porcentaje de masa cómo lo calculo? Pues a partir de la estatura, que ese ejercicio ya lo hicimos. ¿Listo? Luego, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el tiempo. ¿Cómo vamos a calcular el tiempo? Voy a definir con Quinovea, con la herramienta, cuántos segundos se demora entre una fase y otra fase. ¿Listo? Ya teniendo los tiempos, ya teniendo las fases, ya teniendo los segmentos a estudiar, lo que queda es muy corto para, esos son ya fórmulas que vamos a meter en una hojita de Excel, él las calcula y vamos a tener datos para graficar e interpretar la información. En últimas, ¿qué es lo que se esperaría de la entrega final? Que usted muestre en términos gráficos y en datos cómo fue el comportamiento del movimiento que se realizó. Usted va a decir, él alcanzó una velocidad de tanto en la fase 1, tuvo un desplazamiento de tantos centímetros en la fase 2, a nivel del codo hubo un aumento, una disminución entre la fase 1 y la fase 3, a nivel de flexión del codo, bueno, etcétera, etcétera. O sea, la idea es que vos puedas, en últimas, comprender el movimiento de una manera lógica y estructurada a partir de las ¿Gráficos y qué, herramientas. profe? Lógica y estructurada, o sea, que vos digas, ah, sí, es que dobló la rodilla, pero bueno, ¿cuántos grados la dobló? Ahora, ¿qué pasaría si esa rodilla se disminuye el grado de flexión? Entonces, la idea es que vos puedas como que a partir de esa información, puedas hacer análisis mucho más concretos. Porque lo que nos permite la biomecánica que es potencializar el movimiento humano a partir del análisis que hacemos de ellos. Sí, profe. Usted mencionó gráficos y ¿cuál era la otra? O sea, vos vas a hablar de gráficos, o sea, cuando hablo de gráficos es el Ujú. muñequito que estamos viendo aquí, los ángulos, Sí. vas a decir, pero cuando hablamos de datos, vos vas a decir, ah, es que esta persona, la fase del movimiento, todo el movimiento duró 6 segundos. Listo, pero luego nosotros vamos yo les voy a enseñar cómo calcular la velocidad, cómo calcular la aceleración y cómo calcular la fuerza que está presente en cada una de las fases del movimiento por cada segmento que estamos estudiando. Profe, Dime. ahora que usted dice gráficos, ahí en el Quinovea da la opción de todo el cuerpo, ¿no? En Sí, las sí, líneas y uno claro. las puede mover. Sí, señor. Esa figurita de pronto se la puede copiar y poner en el Word Sí, para claro. Sí, es que vos lo que vas a hacer es una presentación PowerPoint. hacer, Entonces, todas esas imágenes, o eso en el PowerPoint. eso, todas esas imágenes, o sea, la idea es que vos le cacharríes al programa, ¿no? Porque esa es la Sí. parte que les toca a ustedes. O sea, yo no me la sé todas, entonces usted cacharrea y va a encontrar cosas y luego nos vas a compartir, nos vas a explicar, ve, esto yo lo calculé de esta manera, ve, mira que lo hice de esta. Además hay tutoriales que ustedes pueden ver. Sí, profe, sino que lo que pasa es que, o sea, yo lo hice, pero Ajá. miento. Entonces, o sea, mi idea era, pues, es que en Google yo me encontré el movimiento así, pues, del puño del boxeo, pero en así en líneas nomás, con la figurita esa. Entonces, mi pregunta es que si los puedo sacar de ahí del Quinovea y pegarlos para que se vea el movimiento así en secuencia. Eso se puede hacer. Y usted sabe o le cacharreo. Cacharreale. Sí, Pero vos Podría puedes tener el movimiento fase a fase con o sea, con la imagen de la persona, o sea, el solidograma, Ujú. pero puedes colocarle el
que el kinegrama. Y si no Profe, estoy mal, Sí, o sea, es Gino, que a medida él se va que va moviendo. pasando el video, se van haciendo las figuritas, sí. Y Exactamente. entonces se Se ve un muñequito de líneas. ve pues hasta bacán. Sí, no sé, se ve chévere. No, es que ustedes tienen que cacharrarle, muchachos. Ujú. No, chévere porque el semestre pasado lo hicieron y profe, les una quedó muy bacano. pregunta. Dime. Gracias. En Quinovea se puede, por ejemplo, digamos, para determinar el ángulo en la parte de las rodillas, ¿cierto? Sí. Entonces, se puede de gráfico, por ejemplo, cuando la persona esté haciendo la flexión o cuando esté trotando, que el gráfico del que Lo siga y calcule los disminuye. ángulos. Sí, eso también lo hace. Sí, Eso también lo hace. Vos lo, digamos, Sí, lo fijas y la persona comienza a correr y el ángulo lo va siguiendo. profe, porque la versión mía yo intenté hacer, me daba. ¿No te daba? ¿Qué versión tenés vos? Espérate, abro el programa, profe. Creo que yo les mandé que era la 8. La mía dice 8.15. Sí, ese es la misma que yo tengo, pero tiras. Esta es la, no, perdón, esta es la versión 8.27. profe, no estamos viendo la Quinovea de No, usted. no, les estoy leyendo. Espere. Ah, ok. Entonces descargamos esa 8.27, que sí es cierto, profe. Sí, para tiras. Profe, es que por lo menos a mí, en lo personal, me tocó con el ¿Aquí la ves? Mira, 8.27 dice aquí. Lo que pasa es usted que envió eso, sí, lo con que pasa, dime. me tocó fue entrar a Google y buscar Quinovea para sistema Windows 7 y todo eso. Y pues Así ahí es. me salió la versión que tengo ahorita, pero creo que una versión desactualizada. Pero a ver No, si puedo con esta pues esta, 8.27. esta versión, digamos lo que es como la más estable. Aunque ellos ya hay más versiones, ¿no? Eso es un programa abierto, entonces se puede ir trabajando. Igual, chicos, nosotros lo que podemos hacer es, si así ustedes lo necesitan, cuadrar unos espacios, bueno, en algunos tiempos que yo pueda tener, para que grupo por grupo los pueda ir como asesorando y me puedan ir mostrando cómo van. Igual la próxima semana lo podemos hacer, igual tenemos todavía 3 semanas para terminar. Profe, una cosa, ¿cuándo se va a compartir? Pues ¿Cómo? usted dijo que iba a compartir un programa para hacer Sí, el para taller. hacerlo de postura, pero mira que lo estamos trabajando porque ese programa es, yo hice ese curso hace tiempos y acá lo estamos mirando porque lo comenzamos a probar, pero cuando le damos guardar nos aparece un error. Entonces mi hijo está intentando eh, como actualizar algo del lenguaje para que reciba información nueva. O si no, pues nos tocaría que buscar una versión vieja de Windows, montarlo sobre él para que pueda trabajar. Estoy en eso, pero eso no se los he pasado porque está generando error. Uno le carga las fotos y ahí se queda. Listo. ¿Listo, chicos? Bueno, Profe, dime, una pregunta. dime. Ahí cuando uno calcula la trayectoria y que le pone distancia, él Esa es la distancia que estamos hablando, sino que no se las muestra sale ahorita. unos valores. ¿Sí? Colocarlo en Ah, centímetros. bueno, puedo hacerlo también con la trayectoria. Sí, claro, porque la trayectoria es lo que te... Eso le iba a preguntar porque no había podido cambiarlo. Si vos le das clic, donde das calibrar, vos le das clic derecho y ahí te dice en qué unidad la vas a trabajar. De centímetros, pulgadas, metros, kilómetros, millas, pero pues lo vas a trabajar en centímetros.
Profe, Dime, si quiere de grabar lo que le voy a decir, creo que no, es fuera de la clase, pues. espérate un momentico.